hemos cruzado el Ecuador. Empieza lo interesante. Vais a tener que estudiar muchísimo. Esta vez no os podéis librar. Ya no seguís el... Empezamos. ¿Alguna pregunta? ¿No tenéis ninguna duda? ¿Todo está bien? ¿Cómo voy a estructurar el curso? Qué buena pregunta me has hecho. Vamos a hacer cráneo este año. Vamos a llegar al cráneo ahora, en este ratito vamos a llegar al cráneo y de ahí no vamos a salir en todo el año. O sea, tenemos un año de craneal. Es un año muy interesante porque significa que termináis todo el osteoarticular, es decir, todo hueso es tratable por vuestras manos. Eso es maravilloso porque significa que podéis hacer MRP en el cuboides, en la tibia, en el temporal, en la costilla, y haciendo MRP, si sincronizáis bien vuestro ritmo, vais a empezar a tener unos resultados bastante más espectaculares. ¿De acuerdo? El señor que descubrió la osteopatía craneal se llamaba William Gardner Sutherland, un crack. Para mí, alguien maravilloso que estuvo... Que bueno, que creo que todos los maravillosos salen de la nada en el aspecto de que este era periodista, o sea, cágate las patas abajo, ¿sí? Y era un investigador nato. Entonces empezó a interesarse por la osteopatía de la mano de Steele y resulta que empezó a mirar los huesos del cráneo y se dio cuenta de que, hostia, si yo tengo aquí una sutura, ¿vale? Y esta sutura no está cerrada, no se ha terminado de soldar, date cuenta. Entonces, y había evidencias, claras evidencias, de que me habían robado un cráneo, me falta otro cráneo, no sé dónde estará, lo buscamos después, pero me falta otro cráneo, para que veáis que a pesar de la edad, porque este cráneo que estamos viendo aquí, ¿veis esto de aquí? Eso es fractura. Entonces hizo una fractura, soldó, y entonces cambió un poco las suturas. Es decir, donde teníamos que tener unas suturas más abiertas, tenemos unas suturas menos abiertas, como más soldadas, ¿sí? Entonces este año vamos a ver que tenemos un cráneo que, basado en lo que dijo este hombre, o sea, el Dios de repente dice, pero entonces, si tengo suturas y la persona tiene 60 años, ha muerto y aún así sigue teniendo suturas, es que no se ha terminado de soldar. ¿Cómo es que dos huesos que están unidos no se han terminado de soldar? Y ahí empezó su investigación. Y empezó a darse cuenta de que el cráneo se movía, ¿vale? Y entonces estuvo 25 años, y aquí hago un paréntesis, o sea, este señor estuvo 25 años estudiando todas las suturas craneales exactamente cómo estaban, los huesos cómo estaban formados, ¿vale? Y sacó un libro en el que explicaba cómo se movía este cráneo. Y eso no es negociable. ¿Qué significa? Que cuando viene alguien y me dice, no, es que el cráneo no se mueve, no seáis ligeros, ¿eh? Estuvo una persona 25 años intentando entender el cráneo y vio que había X huesos, ya veremos cuántos, que se mueven entre sí, ¿vale? Y forman articulaciones con muy poco movimiento, con micromovimiento, pero siguen siendo articulaciones. Si no, se suelda. ¿Me explico? Porque aquí en este cráneo, esta persona se fracturó el cráneo y se volvió a soldar, y aquí no hay sutura. Esto aquí no va a volver a partir, aquí se ha engrosado el hueso incluso, ¿vale? Entonces el cráneo, como cualquier otro hueso, cuando dos huesos están unidos y no hay nada que se lo impide, se sueldan, ¿vale? Entonces, el cráneo se mueve sí o sí, esto no es negociable, no lo negocio, ¿sabes? No es algo que hay gente que dice que no os calentéis. Puede haber una sinostosis. ¿Qué es una sinostosis? Cuando ya la sutura se ha soldado. Sí, es cierto.
pero a día de hoy un cráneo está estudiado en libros de anatomía, vosotros veis un libro de anatomía, y son X huesos que se separan a pesar de la edad. Eso significa que estas suturas siguen estando durante toda la vida. ¿Vale? Hay algunos sitios que es más fácil que se osifiquen y hay otros que no se van a osificar en la vida. Unos temporales. La escama del temporal con respecto al parietal, eso no se va a osificar en la vida. A no ser que haya una patología, eso sí. Tendrá 100 años y se seguirán moviendo las escamas del temporal y verás que eso no se ha soldado. Verás que incluso te puede llegar a cortar de lo afilado que está la separación. ¿Vale? Entonces, si existe eso, y es así, vamos a ver por qué no se terminan de soldar, es lo que voy a explicar esta mañana, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que resumir en 11 seminarios lo que este hombre hizo en 25 años. Es imposible, ¿vale? Es imposible. Entonces voy a ir al grano, por decirlo de alguna manera, para que en ese tiempo podáis aprovechar al máximo el cráneo. De los 4 años, sin lugar a dudas, este es el más difícil. Hace años pensaba que era el visceral, por la complejidad del visceral, pero con los años me he dado cuenta que el visceral se asimila mucho mejor que el cráneo. El cráneo es mucho más complejo, es más complejo, cuesta más. De hecho, la gente tiene tendencia, los osteópatas tienen tendencia a olvidarse de él. ¿Qué significa eso? Significa que hacemos cráneo sacral, pero me dejo llevar por los huesos del cráneo y a donde me lleven y tal. Rollos patateros, no saben cuál es el eje, no saben cómo se mueve. O sea, el punto, la dificultad está en saber percibir exactamente la complejidad del cráneo. Entonces, me encuentro a Peña que lleva haciendo 15 años de una técnica sacrocraneal, somatoemocional, biodinámica, como queráis llamarla, ¿vale? Pero puede funcionar en muchos casos, es verdad, la biodinámica funciona, la somatoemocional funciona, pero si hay un trauma craneal que no has trabajado desde el punto de vista mecánico correctamente, siguiendo los ejes que nos decía el señor Sutherland, no vas a recuperarlo, porque lo he visto, ¿vale? Entonces, como es tan difícil, ¿qué es lo que ocurre ante lo difícil? ¿Qué es lo que ocurre ante lo difícil? Nos escaqueamos, buscamos otra técnica, algo que nos ayude a solventar el problema, ¿sí? Entonces es lo que se suele hacer con el cráneo, porque es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, de los 4 años, para mí este es el más difícil y es muy interesante, muchísimo. O sea, vamos a fliparla. Vais a ver, vamos a fliparla, vamos a alucinar por un tubo, ¿de acuerdo? Muy bien, 25 años estudiando las suturas del cráneo para que ahora nosotros lleguemos y podamos estudiar esta mecánica. Cuando empezó a entender este hombre este micromovimiento, se dio cuenta de que este micromovimiento estaba en todo el cuerpo. Es decir, que lo que ocurría en el cráneo estaba ocurriendo exactamente en todo el cuerpo. Y es lo que voy a intentar explicaros hoy, y es por lo que estamos diagnosticando todo el rato con motilidad en EMPO. Es decir, lo que hacemos aquí es una escuela de motilidad. Entonces, todo el rato estamos diagnosticando mecánica. Ojo, la enfermedad a nosotros no es nuestro campo, mecánica. El diagnóstico de la mecánica lo hacemos a través del MRP. Entonces, ese MRP este año se pule, pero se pule, ¿eh? O sea, voy a ir al microsegundo en el que falláis y os digo no. ¿Vale? No va a ir a vuestra bola, no os voy a dejar que vayáis a vuestra bola, porque si no, flotáis en el campo sutil, y que el campo sutil es muy interesante, pero hostia, ¿sabes? Vamos al hueso. ¿Qué es hueso lo que vamos a estudiar? Muy bien, vamos a empezar y empezamos desde aquí abajo. Vale. ¿Qué estamos viendo aquí? Un pie, estamos en el dedo gordo del pie, ¿sí? Y entonces tenemos un nervio con su capa mielínica que lo envuelve, ¿sí? Que está aquí en el dedo gordo del pie rascándonos, picándonos un poquito, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a subir por él y este nervio, cuando llegamos a la parte posterior de la tibiotarsiana, empieza a subir por detrás, pasa por detrás del hueco popliteo, pasa por detrás del fémur, se mete por la escotadura ciática por encima de la espina ciática mayor, ¿sí?
Entonces ese nervio tiene todas estas ramas, es decir, que viene de sacro 1, sacro 2, sacro 3, L5, sacro 1 y anastomosis con la L4, ¿sí? Y todo esto cuando llegamos nos metemos en este orificio de aquí, y aquí viene nuestro primer contacto con el cráneo, claramente, y es esto de aquí, esto que he puesto ahora en verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque, aíslamelo por favor, ok, aíslamelo ahora, okay. Y aquí lo tenemos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Esto que lo que hemos venido desde el dedo gordo del pie es el ciático, y aquí estamos viendo cómo los nervios entran dentro del sistema nervioso central, que va a ir por la columna, que ya lo conocemos todos, ¿sí? Entonces, en esta entrada, ¿sí? Esto que estamos viendo es la señora dura madre, ¿vale? Entonces, la dura madre está ya en todo el canal y es la que va a dar el acompañamiento a cada par craneal y par raquídeo. Entonces, esta dura madre, esta membrana, que se llama dura madre porque tiene una gran consistencia, esta membrana, ¿dónde se agarra esta membrana? Primero que voy a acompañar a todo el sistema nervioso, es decir, hasta el dedo gordo del pie. Si yo tiro de la dura madre, estoy tirando de este sistema nervioso, ¿eh? Si os fijáis en esta fotografía, a la salida del nervio, la dura madre va acompañando a cada salida del par raquídeo, del agujero por el agujero de conjunción, va apareciendo una envoltura, ¿sí?, a la cual voy acompañando hasta su salida, ¿de acuerdo? Aquí dentro hay líquido, ¿eh? Dentro de la dura madre ya tenemos presión, tenemos líquido, pero por aquí no está saliendo. Aquí, si no, la dura madre se deshincharía, ¿no? Es como que tenemos este acompañamiento, esta envoltura del sistema nervioso formado por la dura madre, ¿sí?, que va acompañando a cada nervio. Cuando yo tengo una hernia discal, puedo estar presionando sobre este sistema, puedo estar presionando directamente sobre la dura madre, ¿vale? Pero la dura madre está protegiendo constantemente este sistema, ¿vale? Eso significa que si yo tengo la raíz nerviosa de L5 sacro 1, no sé si es esta, pero es igual, la raíz nerviosa de L5 sacro 1, que va a inervarme el ciático, que va a llegar hasta el dedo gordo del pie, eso significa que si yo tiro de esta membrana desde cualquier lugar, yo puedo estimular la salida de este nervio y por lo tanto puedo provocar el dolor o puedo hacerle sentir a la persona lo que está sintiendo en el momento agudo de su dolor. Entonces yo a veces estoy en el cráneo. ¿Por qué os cuento esto? Porque estoy en el cráneo y la persona me está diciendo: me duele el ciático, me tira de la lumbar, me duele el dedo gordo del pie, se me carga la rodilla, se me enfría. Constantemente pasa eso. ¿Por qué? Porque estoy tocando sistema nervioso central, en este caso desde el cráneo, y estoy tocando la membrana que envuelve todos estos pares. Entonces, cuando estáis trabajando en el cráneo y la gente se está quejando de un brazo, del túnel carpiano, de una epicondilitis, de cualquier parte, ya sabes que esta envoltura está influenciando o que está comunicando con esto que te está doliendo. Y el cuerpo siempre se va a quejar allí donde esté más inflamado, sensible, en un momento de estrés. ¿Comprendéis o no? Claro. Entonces, si yo vengo por una ciática, si esa ciática está asociada al sistema nervioso central, me lo va a cantar enseguida desde el cráneo porque la persona se va a quejar. Y eso ocurre inmediatamente, prácticamente en todas las sesiones, desde el primer día. A veces hay gente que no, pero en todas las sesiones, cuando estáis bien conectados con el ritmo, vais a ver que la persona se queja de la parte del sistema nervioso que está asociado. Ya, así. Entonces, no va a haber dolor, nervio, ¿sí?, que no tenga relación con este sistema. Hay un sistema que está cubriendo todo esto todo el rato.
¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Es una fotografía que tiene ya 100 años, esta foto tiene 100 años, no te digo, es más mayor que todos nosotros. ¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Es un corte transversal de un segmento vertebral, medular también si quieres, ¿vale? Entonces estaríamos viendo, vamos a suponer que estamos viendo, bueno, suponer no, estaríamos como mínimo el de L2 hacia arriba, ¿por qué? Porque tengo médula, y la médula decimos que terminaba a partir de la L2, entonces estamos de L2 hacia arriba. Sabemos que esta de aquí es la parte anterior o posterior, esta es la parte anterior. ¿Por qué lo sabemos? Porque el sistema nervioso central, la médula, tenemos esta mariposa o esta cruz, como decía Fabián el otro día, ¿de acuerdo? La parte anterior es la que está más ancha, la parte posterior es la que está más finita. También lo sabemos porque aquí tenemos un ganglio, mira qué interesante. Aquí tenemos un ganglio, que ahora hablaré un poco sobre él, por eso he puesto esta fotografía, me interesa eso, ¿vale? Pero bueno, estamos describiendo la fotografía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que esta médula está envuelta en esta película roja, ¿sí? ¿Esa película roja qué es? Es la membrana que está más cerca del cerebro y de la médula. Y esa membrana se llama pía madre, exactamente. Es una membrana que está completamente pegada, es la piel del sistema nervioso. Estoy tocando directamente tejido nervioso. ¿Sí? Ok, entonces esto en rojo que se ve es el tejido nervioso. Y como podéis ver, de este mismo tejido, ¿sí?, voy a envolver a los nervios que salen del asta posterior, esto de aquí y del asta anterior, ¿sí?, hasta su salida hacia afuera, es decir, como que forma parte de la protección del sistema nervioso. Y que este tejido luego va a estar protegido también por, exactamente, va a estar protegido también por la dura madre. Entonces la dura madre, ¿ves?, que llega hasta aquí, es la salida. Ok, entonces tenemos una dura madre, que sería esto, luego la membrana más externa y la que más protege, luego tendríamos un espacio que se llama aracnoides, que una membrana aracnoidea, ¿de acuerdo? Y entre la pía madre y la aracnoides se forma lo que se llama un espacio subaracnoideo, que es donde tenemos estos puntitos azules, ¿sí? Y estos puntitos azules es donde está el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es el que va a mantener todo el rato una presión y una protección del sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en el canal raquídeo. O sea, gracias a este líquido, claro, el sistema nervioso con toda su sensibilidad está flotando todo el rato en líquido. Entonces, eso va a intervenir en muchos aspectos. En el peso, algo que está en líquido pesa menos. Entonces el cerebro, que pesa alrededor de kilo, kilo y medio, ¿no?, dentro del cráneo pesa 50 gramos gracias a esta presión de líquido. Es decir, no tenemos peso para sí mismo. Me estoy explicando. Entonces, mantiene una presión hidráulica que permite al cuerpo tener una protección y una ligereza que es necesaria para poder estar de pie y que no nos pese el cuerpo como en verdad pesa, gracias a estas presiones. Por lo tanto, el sistema de presiones que hay dentro del canal raquídeo, a mí me parece súper interesante porque entre el cráneo y ¿a dónde llega la dura madre? La dura madre, llega al sacro, la dura madre llega al sacro. Está llena de líquido. Hostia, está llena de líquido. Súper interesante, porque tenemos entonces una membrana dural que tiene dentro suyo líquido que contiene diferentes membranas que tienen al sistema nervioso. Súper interesante eso, porque este líquido tiene que renovarse sí o sí. Este líquido no puede ser que se cree y ya está. Entonces este líquido se va a tener que renovar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No os parece lógico? A mí me parece lógico. Entonces, si se tiene que renovar, significa que tiene que haber un sistema de drenaje y un sistema de creación de este líquido.
Eso significa que si está dentro del cráneo, dentro del canal raquídeo, dentro de esta membrana, y tengo que estar renovando ese líquido, tiene que haber un cambio de presión. Es obvio lo que estoy diciendo, es que es indiscutible, no se puede discutir esto. Eso significa que hay un sistema, que ahora lo veremos, en el cual tiene que haber variación de las presiones dentro de este sistema. Es decir, tenemos un globo con una membrana, el globo en vez de ser de plastiquito ¿no? Es una membrana potente con capacidad de cambiar presión, es decir, que dentro del cráneo me voy a hinchar y dentro del cráneo tengo que sacar porque si no, la cabeza se desarrollaría y los huesos se deformarían. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿eso va a crear un ritmo, un movimiento? Sí. Y este va a ser el principal motivo por los cuales los huesos del cráneo no se sueldan. Porque constantemente, aquí en la columna, claro, tengo mucho movimiento, pero en el cráneo ya no tengo tanto. Entonces, cuando se van soldando, se sueldan los huesos y las suturas que son los puntos de fractura donde la presión no puede dejar que se unan los huesos entre sí. Vuelvo a repetir. Las suturas del cráneo son como consecuencia de las presiones que cambian de los líquidos que hay dentro de él, que están empujando hacia afuera y que llega un momento en el que si siguiese empujando, esto tendría que ceder o tendría que desarrollarse más hueso. Entonces tiene que haber un sistema de drenaje que va controlando eso y ahí se forma un pulso, un ritmo, un movimiento constante, que está antes del nacimiento. Cuando ya se cierra el sistema nervioso, no sé exactamente a qué mes, pero estamos hablando de los primeros meses, ¿sí? No sé si al tercero ya está hecho, este sistema nervioso ya está latiendo dentro del bebé. Esto es potente, ¿eh? Porque si esto no late, no tienes vida, ¿eh? Esto es movimiento. Entonces, igual que tenemos un sistema cardíaco, que empieza a partir de 21 días, la tercera semana, el sistema circulatorio del líquido cefalorraquídeo, pues no sé exactamente en qué mes, lo miraréis en las clases de OANA, ¿sí? En las clases de embriología, pero es así, ¿vale? Y esto tiene sus repercusiones mecánicas, como por ejemplo que cuando se van a soldar los huesos, tienen que dejar puntos de fractura, porque el globo está empujando hacia afuera y no pueden terminar de unirse. Por eso no se terminan de soldar. Ok, muy bien. Luego observamos que de la membrana roja, la pía madre, se van formando, ¿veis? Es como que se queda aquí como flotando algo, pues resulta que esos son unos ligamentos, se llaman ligamento dentado. Es decir, el sistema nervioso tiene unos ligamentos que lo va a unir, aquí no se ve, pero lo va a unir a la dura madre. Se va a unir a las membranas que lo envuelven. Tengo aquí también otro ligamento, es decir, hay ligamentos más o menos resistentes, pero sí que me van a ayudar a que las cosas se muevan, pero con un cierto límite, ¿vale? Que estén en su sitio. Todo tiene que estar en su sitio. Pero es para que veáis ya que ya el sistema nervioso en sí, sustancia blanca y sustancia gris, ya se están sosteniendo, ¿de acuerdo? Y dentro de este cerebro, porque esto es un cerebro, ¿vale? Dentro de este cerebro, que es la médula, tenemos un puntito aquí que está en color negro, pero en verdad sería un puntito hueco. Es un canal, ¿vale? En ese canal hay líquido también. Entonces tengo líquido en el centro de la médula, y tengo líquido alrededor de ella. ¿El mismo líquido? Es el mismo líquido, el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Importantísimo eso. Ya explicaré por qué, vamos a ir viajando, ¿no? Bueno, otro detalle que me interesa de este dibujo es que la raíz anterior, que sale del asta anterior del sistema nervioso central de la médula, ¿sí?, va a unirse para formar un nervio común. La parte anterior sería motora o sensitiva. Motora. Entonces, la parte anterior
manda una información para una respuesta. La parte posterior recibe la información, es la sensitiva. Y ambos se van a unir justo a la salida del nervio. Justo después de que salgan de la dura madre, ya forman el nervio común, ¿vale? El que luego va a dar las ramas posteriores y las ramas anteriores, que forman los plexos. ¿Os acordáis, verdad? Si no, lo volvéis a estudiar. ¿Has dicho que la posterior recibe? La posterior es la que va a traer toda la información hacia el sistema nervioso central. Pero fijaros qué curioso, y esto a mí me calienta la cabeza. Tenemos un ganglio, el ganglio espinal, sí, dorsal, ganglio espinal dorsal. Este ganglio está justo a esta salida. Justo a la salida, pero recibiendo la información, y solo está en la parte sensitiva, no hace falta en la efectora. Entonces, este ganglio ya procesa, es un mini cerebro, ya procesa información. Eso para nosotros es súper interesante, porque ¿para qué carajo, para qué quiero yo poner aquí un ganglio si 2 centímetros después, 3 centímetros después estoy llegando ya al cerebro? ¿Por qué me quiero complicar la vida con estas cosas? Para que no llegue directo, ¿no? ¿Y por qué no puede llegar directo? Sí, pero de todas maneras yo no voy a mandar una información aquí de retorno para allá, ¿eh? Esta va a ir aquí. Esto me molesta, o me gusta, mejor dicho, esto me gusta, porque ¿para qué quiero yo un ganglio antes de llegar aquí? ¿Y dónde está situado? Siempre, yo le di mucha importancia a la topografía, siempre. Si han puesto el ganglio ahí, es por algo, carajo. Si no, no lo ponen ahí, lo ponen más afuera, porque pues ya me lo he puesto acá, y tengo ya la inervación, yo qué sé, ¿sabes? No, lo ponen aquí. ¿Justo dónde? Pues cuando va a salir la dura madre tiene un ligamento, ¿no? Un sistema ligamentario, unos filamentos, que unen la dura madre al agujero por el cual sale. Y a su vez, formo fijo este sitio, este espacio, ¿vale? Es decir, que aunque puedo moverme, de aquí no me puedo desplazar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de aquí para afuera yo no tengo líquido. Y de aquí para adentro yo tengo líquido, y la presión de aquí no es la misma que la presión de aquí. ¿Sí o no? Vale, ok. Entonces, vais a ver que todos los orificios necesitan tener un control de calidad. ¿De qué? De la presión. Porque no es la misma la presión que tengo en el cráneo que la que tengo en el tórax, que la que tengo en el abdomen, que la que tengo en la pelvis. No es la misma presión. Eso es ley y es por algo. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que este ganglio tiene la capacidad de modular. Modula la información que le va a llegar al sistema nervioso central. Y está situado para controlar presiones y la información nociceptiva que le llega. ¿Eso qué es nociceptiva? ¿Qué significa eso? Para los que estuvieron el otro día en la charla con Fabián, pues ya lo tenemos súper claro, ¿no? Son los receptores que van a transmitirnos, a partir de una cierta información, dolor, placer, ¿sí? Calor, frío, unos receptores que nos permiten presión, poder relacionarnos con una cierta calidad. Entonces, antes de recibir esta información al sistema nervioso, si a mí me han pegado un martillazo en el dedo gordo del pie, ¿vale? Eso dispara esta información y antes de llegar pasa por aquí y modula este trabajo para llegar al sistema nervioso. Sería una de las facultades que tiene. Otra es la regulación de la presión. Esto me lo acabo de inventar. La regulación de la presión me la he inventado yo. Todavía no lo he leído esto. También me falta leer mucho, ¿vale? Pero lo de la presión es teoría mía. O sea que me lo estoy inventando yo ahora mismo, ¿vale? Pero seguro que es así.
¿Por qué lo tengo tan claro? Pues porque aquí dentro de este espacio tengo un líquido y este es el que controla ese líquido. Ayuda a controlar las diferencias de presiones también. Es decir, me controla la información que llega, que puede alterar este sistema, y las presiones entre dentro y afuera para que haya armonía en toda la columna, porque si no, el globo empieza a hincharse y hace... y, ¿sabes? Se me destapan la oreja de la presión que mete y se me sale el ojo, ¿sabes? Entonces, tiene que haber una regulación de presión dentro del cráneo y fuera del cráneo también. Entonces, todos los orificios de la base y todos los orificios importantes van a tener este sistema trabajando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una afectación de este nervio? ¿Habéis escuchado esto de sensibilización central? Pues este puede ser uno de los causantes. Es decir, que la información que me llega está alterada por lo que sea. Y entonces me están pintando la uña y me duele la uña, ¿vale? Porque se ha disparado esta información. Todo esto para hablaros del cráneo. O sea, que estamos yendo con el viaje hacia arriba, ¿de acuerdo? Estamos subiendo. Pero es para que veáis cómo se está gestionando la información, cómo se está gestionando todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos llegado a la dura madre, que vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo, y entonces vamos a un par de detalles importantes, ¿no? Vamos a un par de detalles importantes. ¿Cómo mola la tecnología para todas estas cosas, no? Fijaros qué bonita la fotografía ya, en la cual tengo el sistema nervioso, ¿no? Que va desde los deditos del pie a través del ciático, que inerva toda la base, toda la planta, y luego va uniendo, va llegando, ¿no? Hasta que llegamos y nos subimos ¿en dónde? Bueno, primero que vamos a entender es que llego a lo que yo llamo la nave espacial. Esto es una nave, ¿eh? O sea, no me digas. Ha llegado este sistema nervioso aquí, a la dura madre, ha subido encima de algo, en este caso sería el occipital y los dos temporales. Aquí tenemos los dos únicos huesos del cráneo, son los dos únicos huesos del cráneo, o sea, los tres únicos huesos, porque serían dos temporales y un occipital, que tienen articulaciones móviles. ¿Qué significa eso? Significa que tengo articulaciones móviles de tipo diartrosis, ¿vale? Es decir, lo que conocemos hasta ahora. A través de los cóndilos con la primera cervical, podemos mover la cabeza en todos los planos del espacio, ¿sí o no? Y la mandíbula con los temporales, la temporomandibular, que será una articulación, la única articulación, bueno, es una articulación muy importante que estudiaremos este año a tope, esta articulación, que también se articula con los temporales. Entonces, este sistema de movimiento, ¿sí?, hace que estos huesos tengan otras características al resto, porque ya el resto no tiene articulaciones de este tipo. Ya son articulaciones fibrosas sin artrosis. Se llaman sin artrosis. Tenemos las diartrosis, tenemos las anfiartrosis y tenemos las sinartrosis, que es articulaciones con micromovimiento, ¿vale? Siguen siendo articulaciones. Cuando ya se sueldan, se llaman sinostosis, ¿vale? Pero estas sinartrosis pertenecen al cráneo, en su mayoría, y son articulaciones que no tienen movimiento como tal, no se ve movimiento como tal. Pero ojo, el occipital sí y los temporales también. Entonces, cuando yo llego con el cráneo, con la dura madre aquí, ¿sí?, planto algo, me planto en algo. Porque yo tengo movimiento de estos tres huesos
y abajo tengo movimiento del sacro. Son 5 vértebras soldadas entre sí, pero tengo articulaciones que me permiten mover. Entonces, el arriba y el abajo de la dura madre tiene mucho movimiento, mucho. Por lo tanto, son lugares donde la dura madre, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse, ¿cómo? Tiene que tener conexión con los huesos. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta fotografía? ¿Esta fotografía qué foto es? El atlas desde arriba, qué bien, ¿eh? Estos 2 años, ha merecido la pena, ¿no? ¿Sí o no? Ha merecido la pena los 2 años estos, ¿no? Entonces, estamos viendo atlas desde arriba, estaríamos viendo, esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior, este ligamento de aquí sería el transverso que forma parte del cruciforme, ¿os acordáis, no? Ok, vale. Entonces, de este ligamento transverso que me pega la nuca de la apófisis odontoides, entonces apófisis odontoides, sale un sistema ligamentario que me une a la dura madre, sí señor. Desde el ligamento transverso posterior, de la lámina tectoria, de toda esta región, salen fibras que se podríamos llamar ligamentos, que van a unir la dura madre más fuertemente a este sistema. Es decir, está más unida a C1 y a C2 que al resto de las cervicales, que al resto de las dorsales. Porque aquí es el lugar donde yo voy a tener este anclaje. Entonces anclo arriba la dura madre y anclo abajo. ¿Y abajo dónde? Abajo tengo un sistema que va a anclar la dura madre sobre todo a las últimas lumbares. Entonces estamos hablando de que esta es la L5, L4, y veis, el azul sería la dura madre. Entonces esta región está bastante unida también a la dura madre. Sacro 2 sería el final de la dura madre como tal. Pero luego, fijaros que tengo fibras ligamentosas que continúan con un ligamento, que ya lo veremos ahora, que creo que lo tengo preparado por acá, del filum terminal, que es el mismo eje central, que continúa, es como un hilo que sale de la médula, a nivel de L2, continúa hacia abajo, como si fuese el centro de la médula, llega hasta el fondo de saco de la dura madre, y se continúa envolviéndose con este sistema hasta llegar a coxis. No me jodas. O sea, entre coxis y cráneo tengo una membrana que es la dura madre, que está íntimamente unida a este sistema craneal y a este sistema sacro. Entonces, a esto se le llama, lo podéis encontrar en los libros como el core link. Core link. La unión, ¿no? El que me hace del cráneo a través del sistema nervioso central con la pelvis. Y dentro de esto tenemos líquido, no me digas. Entonces es imposible que esto se llene de líquido, y la columna, si se llena de líquido, ¿qué tiene tendencia a hacer? No hace falta ser un lince. Se tiene que enderezar, es una goma. Tú llenas de líquido, el cuerpo tiene que tendencia a enderezarse. Tú vacías el líquido, él tiene tendencia a chafarse. No hay mucho más que esperar. Entonces, yo sé que cuando hay expansión, el sacro no puede estar horizontal, tiene que hacerse más vertical sí o sí. No tiene otra opción. Me estoy explicando, y que la columna cervical se tiene que enderezar, la columna dorsal se tiene que enderezar. Entonces, las curvas raquídeas, con sus 2 anclajes superior e inferior, necesitan estirarse cuando la presión aumenta. ¿Cuándo aumentamos la presión? Entonces, si yo tomo aire, ¿qué ocurre? La columna se endereza. ¿Te acuerdas el año pasado que tenías dudas de...? Porque son movimientos contradictorios, aparentemente. Pero cuando empiezas a entender toda la mecánica, no puede ser de otra manera. ¿Me vais siguiendo? Entonces, eso lo voy a poder yo sentir en mi occipital. Y lo voy a sentir al mismo tiempo en el sacro. Es inevitable que sí. No vas a poder evitar eso. Entonces, cada día, con todos mis pacientes, el cráneo sacro casi siempre lo miro. Cráneo sacro, cráneo sacro, cráneo sacro, porque es el anclaje de mi sistema nervioso central.
cualquier dolor de cualquier cosa, hacéis craneosacral, vais a tratarlo. Por eso hay gente que solo hace sacrocraneal, terapia sacrocraneal. ¿Por qué? Porque vais a resolver muchas cosas desde aquí, claro. Sí, aunque no sean primarias del centro nervioso, es igual, el simple hecho de estirar, estás estirando todas las presiones de todos los lugares. Entonces, muy profundo el trabajo. Por eso este año podéis solucionar ya hernias discales de origen craneal. Podéis solucionar dolores de brazo de origen craneal. Podéis solucionar dolores a larga distancia de origen craneal. Porque vais a poder modificar esto. Y esto es la hostia. Chicas, estamos llegando al cráneo. Y nos estamos subiendo en una nave espacial. Mirad si no es una nave espacial. Mírala ahí. No me digas que no es una nave espacial. No me digas que no tienes ahí tu ¿sabes? Tu apoyo, ¿sabes? ¿Sí o no? Bueno, pues aquí estoy subido, o sea, fijaros que es una nave espacial guapísima, además, o sea, fijaros que el occipital está subido en una esfera, es decir, me muevo los 360 grados, ¿sabes? O sea, la hostia. ¿Sí o no? Y espérate que vais a fliparla. Resulta que aquí, en el temporal, resulta que tengo el sistema de control del equilibrio. No me jodas, en serio. Entonces, en el occipital tenemos el cerebelo que controla esta mecánica y en los temporales el equilibrio corporal. ¡Joder, qué nave! ¡Guau! La C1, ¿os acordáis de la C1? Si es que ya tiene todo, tiene sentido. La C1, ¿sabes? Venga, ¿sabes? Vamos a cargarnos a alguien. Mira, ¿no? Impresionante esta nave. Es aquí donde tenemos el movimiento espacial del cráneo. Esto es así. ¿Vale? Aquí tenemos las articulaciones de la cabeza como tal. O sea, que el cráneo no se mueve, no me digáis que no. Se mueve mogollón. ¿Vale? Con este sistema nervioso central, mira. ¡Uala! Y esto, claro, esto es base. Esto es base. Entonces, tengo un occipital que culmina la columna, por lo tanto la llamamos C0, porque es como si fuese una vértebra. Y tenemos unos temporales que van acoplados a esa columna, ¡pac!, ya se encajan, y que además van a tener articulación para... ¿Eso qué significa ya? Ya tenemos aquí relaciones. Si yo tengo un problema de la mandíbula, ¿a dónde voy a llegar? Temporal, occipital, sacro. Esto va directo, ¿eh? O sea, esto es directo. Espérate. Eso por aquí, pero por aquí... todos los infraoideos. Entonces esta nave espacial se va a empezar a complicar. ¡Wala! No vayas a saber cómo se va a complicar esto, va a ser la hostia. Pero claro, el otro día tuvimos la oportunidad de ver un hombro congelado, ¿sí? De 25 años, de 20 años, no se exagera, andaluza. De 20 años, sí, pero no tenía claro, podía ser 15, podía ser 25, la verdad que sí. Un hombro congelado derecho de 25 años, ¿sí? Y que la boca estaba asociada. La boca estaba asociada a ese problema. Claro, todo lo que salía de aquí, el hombro, que de aquí no paso. Las cervicales, gira. No podía girar más, ¿eh? Así. No puedo girar más. O sea, esta nave espacial se ha ido a tomar viento. Entonces, la dura madre no solo se queda en la base, donde estoy mejor anclada, ahora veremos los lugares, ¿no? Sino que además tengo que cubrir todo este sistema de cerebelo entero, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que además de estar cubriéndolo entero, la dura madre va a empezar a desplegar cosas. Es decir, igual que he podido acompañar la salida de los pares craneales y la salida de los pares raquídeos, aquí en el cráneo la dura madre va a empezar a tirar fibras para anclarse a sitios y para desplegar lo que se llaman, y esto es importantísimo para nosotros, membranas de tensión recíproca. ¿Qué significa eso? Membranas de tensión recíproca. ¿Eso qué significa? Vamos a ver.
En este caso voy a utilizar a mis hermanas de tensión recíproca. Uy, qué potencia, Dios mío. Entonces, no paséis. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo, como membrana, ahora soy el duro padre. Vale. Soy el duro padre porque si no sería la dura madre. Entonces, soy el duro padre, ¿sí? Y cuando una de mis membranas de tensión recíproca me tira hacia un sitio, inevitablemente la otra, del otro lado, va también a enterarse, y si tuviese alguien adelante y atrás, pasaría exactamente lo mismo. Entonces, estas membranas de tensión recíproca son despliegues de la dura madre, conjuntamente con las diferentes capas, ¿no? Pero la dura madre, que es la membrana más importante, y que van a formar un despliegue en el cráneo, ¿para qué? Para separar los espacios. Es decir, no solamente el cerebro y médula están cubiertos en líquido, y hace que pese menos y que tenga esta protección acuosa, sino que además los tengo separados por compartimentos. Entonces voy a separar el cráneo en diferentes compartimentos, gracias a estas membranas de tensión recíproca. Y vais a flipar con la foto, porque esto es real, esto es la vida real, chicos. Esto es una preparación de nuestra señorita Oana. Vamos a ver qué son estos repliegues. Entonces, ¿qué estamos viendo? No le han quitado ni la gafa, que son... Entonces, ¿qué estamos viendo? Me han hecho una trepanación. ¿Suena sexual? No. Me han cogido, me han abierto el cráneo y han sacado todo el bizcochico. Es decir, me han quitado toda la grasita esta que nos comemos, qué rica, que está muy rica, ¿sabes? Hemos quitado toda la grasa, hemos cortado todos los nervios, los canelones que me ha traído Sandra están hechos de esto, ¿vale? Entonces, hemos sacado todo esto y estamos viendo, hemos quitado hueso, donde iría unido el hueso a la calota, al cráneo, ¿sí? Y hemos dejado las membranas intactas. Porque es alucinante lo que estamos viendo. Entonces resulta que la dura madre, que ha sido cortada aquí, ¿lo veis o no? Además el tío lo cortó con tijeras, tampoco fue, ¿sabes? Como iba cortando con tijera aquí mismo, venga, ¿sabes? O sea, no se esforzó tampoco en dejarlo impecable. Era su primera vez, estaba haciendo, lo conozco, se llama Lucas. Entonces, ¿de dónde estamos viendo esta fotografía? Desde arriba a la izquierda, me han abierto parte del parietal, un trozo de occipital, un trozo de temporal y un trozo de frontal, del lado, sobre todo izquierdo. Me han sacado, esto de aquí sería el agujero magno, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las membranas de tensión recíproca guapísimas, en el que se ve, primero, que a pesar de que no haya ya líquido, sigue manteniendo una tensión. O sea, si a mí me quitasen toda la masa cefálica, me quitaran el líquido, me quitasen presión, aún así estas membranas están tensas. Porque una de las cosas que necesito es, además de compartimentar el sistema encefálico, es que sea un punto de apoyo. O sea, estos son puntos de apoyo intracraneales, estas membranas. Por eso se llama membranas de tensión recíproca. Porque entre sí hay una tensión constante, viva, turgente. ¿De acuerdo? ¿Sigue siendo la misma membrana, Antonio, de la dura madre? Sí, y este es el punto. O sea, sigue siendo dura madre. El mismo tejido fundamental, date cuenta, que se va desplegando y se va uniendo a diferentes sitios. Estratégicos, por supuesto, no se une a cualquier sitio. Entonces, esta membrana, de adelante a atrás, ¿sí? Por la forma que tiene, la característica que tiene, se llama hoz del cerebro. Es una membrana, sí señor. Hoz del cerebro. Vale. Hay un despliegue, esta hoz del cerebro, en vez de seguir solamente de adelante a atrás, se va, cuando llega a la parte del cerebelo, tengo una membrana que va a seguir la hoz del cerebelo, que va a seguir también partiéndome el cerebelo en dos, pero esta membrana se va a abrir y se va a desplegar lateralmente.
y va a formar lo que se llama la tienda, parece una tienda de campaña. Es decir, si yo meto el dedo por aquí, podría hacerle cosquilla a mi occipital desde dentro. ¿Vale? Porque aquí dentro tendría el cerebelo. Entonces, esto de aquí se llama tienda del cerebelo, y justo la unión de las dos membranas que forman la tienda, que luego estas dos membranas van a unirse a algún sitio, ya lo veremos. Pero aquí ya se ve, aquí en esta fotografía ya se ve algo. En esta fotografía se ve que esta membrana, ¿veis lo que hace? Esta curva va a unirse aquí a algo. Al esfenoides. Ya veremos quién es el señor esfenoides. Ya tenemos otro hueso más. Entonces, esta membrana está fuertemente unida al esfenoides, a unas apófisis que se llaman apófisis clinoides. Ya lo veremos. Voy poniendo nombres porque a partir de ahora hay que estudiar más, chicos. Entonces, me uno a estas membranas y, claro, atrás no estoy unido a ningún hueso, así en priori. Pero, claro, tengo la hoz del cerebro en su borde inferior y luego la continuidad hacia abajo y hacia atrás. Entonces, este trozo de aquí se llama el fulcrum de Sutherland. Fulcrum de Sutherland. Es un punto de apoyo, ¿no? ¿Vale? La unión de la hoz del cerebro con el vértice de la tienda del cerebelo se llama el fulcrum de Sutherland. Lo digo porque lo vais a encontrar cuando estéis leyendo algo de fisiología mecánica de MRP, lo podéis encontrar, que sepáis dónde está. Es eso. ¿De acuerdo? Que es un espacio en el que viene a unirse una membrana que está anteroposterior a las dos membranas que van a ir hacia abajo. Esa cruz, en ese punto tenemos el fulcrum de Sutherland. Y esto, como una tienda, va a tirar las membranas hacia diferentes sitios, y entonces si yo tiro de un lado, esta membrana se puede torcer. ¿Se puede torcer esa membrana? Me están tirando de un sitio, ¿se puede torcer esa membrana? Pues vamos a verlo. Corte transversal, visto desde arriba o desde abajo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, porque si fuese al revés, menudo rostro. Tendría más rostro que espalda, ¿sabes? Entonces, ¿veis que esta línea de aquí es la línea que va a ocupar la dura madre, pero en su despliegue con la hoz del cerebro? ¿Vale? Entonces, ¿veis que estoy ligeramente desviado, que no tengo un cerebro exactamente igual de grande que el otro? Es la misma fotografía, pero ya en alguien que ha pasado mejor vida, y podéis ver cómo la dura madre, en su inserción anteroposterior, ¿veis que no está centrada? Pues te lo juro que ves cada cabeza en el cual te das cuenta de que el movimiento que ha habido intracraneal y las fuerzas que han actuado sobre el cráneo han sido tan potentes que desvían literalmente el cráneo. Porque estas membranas de tensión recíproca están unidas a huesos, a sitios importantes. Entonces, claro, si yo constantemente estoy sintiendo una atracción hacia un lado, esto se modifica. Y realmente es así. Intento tener claro, si me tiran una tensegridad, si me tiran de un lado, compenso del otro, ¿no? Pero, hostia, ¿esto va a influenciar sobre la mecánica que vamos a escuchar? Ya os digo que sí. Las membranas de tensión recíproca, cuando tú estás tocando un hueso, estás tocando las membranas, entonces estás tocando el apoyo encefálico, estás tocando el sistema nervioso central, estás tocando dura madre, estás tocando todo. ¡Claro! O sea, puede ser que estas membranas de tensión recíproca tiren del sacro. Es imposible que no. Entonces, vais a tener ahora una capacidad para mover cosas que hay que afinar mucho, ¿vale? O sea, aquí hay que afinar mucho, porque para poder empezar a actuar sobre estos sistemas se necesita tener... no puede estar pensando en maripositas en el campo y lo que haré mañana, ¿eh? O sea, se necesita presión, presencia.
¿vale? Porque si tú no estás en presencia, no vais a hacer nada. El cráneo, ¿qué os pensáis? ¿Que vais a poneros aquí y ya estáis modificando? No, el cráneo tiene unas protecciones de la hostia. Vais a tener que poneros en puntos estratégicos y saber estar en el sitio adecuado y poner la energía en el momento justo para poder empezar a tensar este sistema. Si no, ni vais a... Lo único que vais a hacer es calentarle la cabeza a la persona. ¿Me estoy explicando? Esto con energía sola no se mueve, ¿vale? Se necesita la energía dispuesta sobre un eje en un momento adecuado, en una sincronicidad adecuada. Esto ya no es un trazo osteopático, que no es porque no sea fino, pero aquí hay que ser muy finos para que realmente tu sesión empiece a incorporarse en el cuerpo. Si no, no vais a hacer nada. Vais a dar un dolor de cabeza y la persona va a estar más contenta. Bueno, me dio un dolor de cabeza, así sé que algo hice. ¿Vale? No me digas, no me digas cómo está. Increíble, increíble, increíble. Dura madre y tienda del cerebro, o del cerebelo, van a ir a agarrarse a puntos estratégicos en el cráneo que ahora veremos. Y que eso va a hacer que el cráneo tenga mayor consistencia y un juego común entre las presiones que hay dentro y fuera del cráneo. ¿Vale? Entonces, estas membranas no son cosa ligera, tiene unos sitios de inserción importantísimos. Antes de irme a ese sitio estratégico, vamos a ver un poco qué estamos viendo aquí, Esta fotografía es súper interesante para vosotros, vosotras, en vuestro primer día de craneal. Porque veis, ya empieza a ser complicado esto, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Es un corte transversal, entonces el anterior está aquí, ¿sí? Posterior acá. Ok, fantástico. Muy bien, entonces, aquí se está viendo cerebelo. Ah, aquí se está viendo cerebelo, ¿lo veis o no? Este trocito de aquí. Aquí tenemos entonces una parte del cerebro que ya se va a empezar, se está ya atravesando esto de aquí. ¿Esto de aquí qué es? Esa es la tienda del cerebelo. Entonces, lo que antes estábamos viendo así, ¿no? Ahora lo estamos viendo desde arriba y no se ve la inclinación, pero esto está así. ¿Vale? Como una tienda de campaña de la antigua, porque hoy día ya sería una cosa, ¿sabes? Una cosa, tienda de campaña de hoy día son la hostia, ¿vale? Entonces hemos quitado un trozo de esta membrana a un lado, han cortado aquí, se ha abierto un poco, y estaremos viendo pares craneales. Estos serían pares craneales, ya veremos quiénes. Pero de momento es para que veáis que entonces todo el suelo de la base del cráneo está como envuelta en esta película, en esta membrana. Es decir, no hay un trozo de sistema nervioso que esté tocando un hueso directamente, nunca es así. Entonces, estas membranas, veis que van formando, ¿sí? Van cubriendo todo el endocráneo, todo, no se queda nada sin cubrir de eso. ¿Vale? Y que de ese cubrir, de esa membrana que está pegada al periósteo interno, sale la membrana que va a desplegarse, va a tapizar todo y luego va a formar parte de la dura madre. O sea, estamos hablando de que esta membrana, con estos agarres, tengo unos agarres más importantes en algunos sitios, ¿vale? Pero toda la membrana está cubriendo todo el rato todo el cráneo. ¿De acuerdo? Con agarres más importantes en la base porque tengo más orificios, porque tengo más apoyos, porque tengo más pilares y arriba todo es más liso, ¿no? No tengo tanto agarre. Va a ser más fácil desprenderlo del parietal que del occipital o el temporal, ¿vale? Porque tienen orificios, se cuelan por ahí, dejan pasar los nervios. ¿Sí? Ok, muy bien, fantástico. Y estamos viendo ya en este dibujo, estamos viendo cosas que ya empiezo a nombrar. Entonces, ¿veis aquí, en esta parte anterior, que tengo el hueso? Si yo mido aquí el hueso y lo mido aquí, hay una gran diferencia, ¿eh? Entonces, los sitios donde se agarran y donde hay tracción de la dura madre... Se crece. ¡Claro! Entonces resulta que de los lugares donde la dura madre se inserta, tengo más hueso. ¿Es eso cierto? No me digas. La diferencia de hueso del trozo donde va a insertarse la hoz del cerebro al sitio donde va a pasar la madre por la superficie, hay una gran diferencia, ¿eh?
O sea, es el doble, por lo menos. La diferencia que hay, y estos engrosamientos óseos que estáis viendo, son puntos estratégicos donde va a converger una energía. ¿Qué estamos viendo en esta fotografía de aquí? Ahora que lo pienso, yo estoy pelado igual. Ay, amigos, todos terminaremos aquí. Venga, entonces, vamos allá. ¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Hemos cortado como un hemisferio del cerebro. Si hemos cortado una tajada buena, ¿eh? Un cuarto. Un cuarto de calota, ¿sabes? Que me ha pillado prácticamente mitad del temporal, occipital, ¿sí? Hemos sacado la masa cefálica, hemos quitado la tienda de este lado, ¿sí? Y estaríamos viendo la hoz. Aquí tenéis la hoz. ¿Veis? Qué interesante. Entonces, esta hoz llega hasta la base del cráneo, adelante, y se va a insertar sobre un pilar. Ya veremos lo que es. Pero aquí, este punto de aquí, es un punto fuerte del cráneo. Aquí puedo coger y partir nueces, ¿sabes? Ping, ping, y esto porque esto tiene potencia. O sea, si ¿no habéis visto las películas que te pegan? Pues sí, hay que tener mala hostia, porque te doy con eso y te reviento, ¿vale? Pero es porque hay un pilar óseo real, bastante potente, ¿de acuerdo? De adelante a atrás, ahí tenemos lados del cerebro, bien puesto. Y en esta fotografía que tenemos aquí, sería un corte frontal, perdón, sagital, no, frontal, un corte frontal, ¿sí? Y estaríamos, me han cortado prácticamente por detrás de la orejica, ¿sí? Y estaríamos viendo el occipital por detrás del agujero magno, ¿vale? O sea que me han cortado bastante atrás. El despliegue de la tienda del cerebelo, que se va a unir a la hoz del cerebro. Y que, fijaros qué interesante, tanto aquí como a cada lado, tenemos orificios. Estos orificios, ¿sabéis cómo se llaman? Se llaman senos venosos. Sí, ¿sabéis por qué? Porque resulta que la sangre se drena del cráneo a través de las membranas de tensión recíproca. Es decir, las membranas de tensión recíproca, en su despliegue, en vez de llegar, la hoz del cerebro, en vez de llegar y unirse directamente la sutura que va de adelante a atrás en los parietales, ¿sí? En vez de unirse directamente, se despliega y forma este triángulo que estáis viendo acá. Entonces, en vez de llegar la dura madre e insertarse directamente en la línea anteroposterior, se abre y se inserta a cada lado de la sutura y cierra arriba, formando un triángulo que va a formar el seno venoso longitudinal superior. Eso es porque también hay otro debajo, hay otro aquí, que no se está viendo porque ya estamos, pero estaría por aquí. ¿De acuerdo? El agujero es un canal, ¿no? Es un canal por donde se drena la sangre. Es que no se drena cualquier cosa, se drena la sangre. Es decir, que en vez de tener venas, que hay venas y hay arterias, pero el drenaje principal, donde va a terminar toda la sangre que llega al cráneo, va a ser a estos sistemas. Son cavidades formadas por la dura madre y que va a drenar toda la sangre del cráneo. Va a terminar drenando toda la sangre del cráneo y antes de su salida va a convertirse solamente en una que recoge toda la sangre y que va a llevarse la sangre a la yugular. ¿Vale? Entonces la sangre de la yugular viene del sistema de membranas de tensión recíproca del cráneo. Eso es importante, Antonio, mucho, porque la mayoría de los dolores de cabeza vienen por una dificultad con la presión. Vasodilatadores, vasoconstrictores, por eso dan algo para vasodilatar o vasoconstrigir. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿eso significa que vamos a poder trabajar dolores de cabeza? A punta pala. Vamos a poder trabajar muchísimos dolores de cabeza, que tiene que ver con el drenaje del cráneo, sobre todo. Entonces, fijaros,
todo lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que del sacro sale una membrana que envuelve los nervios que vienen del pie, o que van hacia el pie, que va a llegar al cráneo, que va a insertarse en sitios estratégicos en el cráneo, que se despliega y separa el sistema visceral craneal, y que a su vez contiene senos venosos por donde se va a drenar toda la sangre del cráneo. Es decir, ¿puedo tener un dolor de cabeza por una congestión sanguínea que viene por culpa de una caída del sacro? Sí, lo he visto, no es leído, esto yo lo he visto. He tratado un sacro que no estaba funcionando bien, ha empezado a funcionar bien y no ha vuelto a tener dolores de cabeza. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es que es muy interesante esto, porque no es químico el problema. No hay un problema químico, es un problema físico que produce una diferencia de presión que termina en un dolor de cabeza, en una migraña, en un dolor que puede ser invalidante. Este es nuestro campo. Este es nuestro campo, esto es el campo osteopático, esto lo trata la osteopatía, no lo trata nadie más. Somos los encargados de trabajar este sistema. Esto no tiene nada que ver con otra carrera, con otro movimiento. Esto es osteopatía que desarrolló un señor que se llamaba William Gardner Sutherland y que estuvo 25 años estudiando cómo se movía esto. O sea, no es nada ligero. Cuando me dice alguien, no, es que esto no existe, esto no es ciencia, me dan ganas de soltarle 2 puñetazos en el hocico. O sea, ponte tú 25 años a estudiar el movimiento craneal, a ver cada sutura dónde está, con quién se articula. Ponte tú a hacer eso y luego me hablas de si esto no se mueve. O sea, cuando llega alguien con esta ligereza, a mí me enciende la sangre. No pasa nada, pero es que, o sea, tío, ser un poco respetuoso. Estamos hablando de una persona que dedicó parte de su vida a este estudio. Si tú llegas ahora y dices, no, no se mueve porque me sale a mí de ahí abajo, pues yo me voy a cabrear, porque no sabes ni lo que estás diciendo. Y la ley es así, esto es así. ¿Veis los huecos que quedan aquí? ¿Veis todo este hueco? Espera un segundo. ¿Veis todo este hueco, por favor? ¿Veis estos huecos? Sí. ¿Observáis estos huecos? Sí. ¿Sabéis qué hay ahí dentro? Líquido cefalorraquídeo. O sea, estamos hablando de mucho líquido, ¿eh? Que es el mismo que está abajo. Ojo, ¿eh? Es que no es cualquier cosa. Estamos hablando de la vida misma del sistema nervioso central, del sistema propio de drenaje de sustancias del sistema cerebral. Estamos hablando de la barrera hematocefálica. Estamos hablando de muchas cosas aquí. ¿De acuerdo? O sea, esto es importantísimo para nosotros. Cuando has dicho el mismo líquido, ¿es el mismo tipo de líquido o es que realmente baja y circula? Hay una circulación. Veremos que hay un sistema respiratorio propio que va de dentro hacia afuera. Porque si yo solo tengo líquido afuera, aplastaría el cerebro cuando aumento la presión. Entonces tiene que haber más presión aquí que aquí, para que el cerebro se expanda hacia afuera. ¿Me estoy explicando? Si no, colapsaría el cerebro. Entonces, hay un sistema de presión, ahora veréis, que se crea desde dentro del cerebro y que sale hacia afuera del cerebro. ¿Me estoy explicando? Si no, la presión, malamente, tiene que haber un efecto de turgencia en el que el espacio quiere abrirse, porque si no, nos caeríamos. Entonces, esto es ley, ¿eh? Esto ya no es solo ciencia, esto es ley. La ley es así, la presión, tiene que haber más presión en el centro que afuera para que no colapse, para que no se quede aplastado. Entonces hay una turgencia de todo el sistema a abrirse, a expandirse, ¿vale? Porque si no, ¿sabes? O sea, estaríamos... Y claro, si llega sangre con una fuerza, sale con otra, tiene que haber diferencia de presiones. Si no, ¿cómo funciona esto? Gracias a esta diferencia de presiones hay circulación. Gracias a este desequilibrio con las presiones de manera armoniosa, vivimos bien. En el momento que esta armonía se pierde y el equilibrio pasa de estar en una zona, pasa a estar completamente equilibrado, cuanto más equilibrado, peor la circulación, ¿eh? Tiene que haber un buen desequilibrio armonioso constantemente. Pero si se queda equilibrado y no se mueve, aquí empiezan los dolores de cabeza. Claro, entre otras cosas. ¿Sí? Hemos empezado el cráneo, ¿eh? ¡Wow!
¡Qué guay!, ¿no? Una pregunta más respecto al Una pregunta más respecto a qué. lo del líquido que te he preguntado, si había circulación, si se movía. Sí. Pero ese líquido que está aquí pasará por el sacro también. Sí, es el mismo líquido. Vale, sí, es el mismo líquido, pero... Ahora te lo explico. Lo voy a explicar, ¿no? Voy a explicar cómo funciona. Aún no he empezado con el líquido cefalorraquídeo. Tenemos un montón de cosas que construir, o sea, por lo menos 2 seminarios para empezar a construir un cráneo. Luego a partir de ahí empezamos a hacer zoom, pero necesito primero construiros algo. ¿Vale? Muy bien. Seguimos por la membrana de tensión recíproca, que iremos viéndola conforme vamos avanzando, con diferentes huesos, de diferentes perspectivas. Y entonces, en esta fotografía que estamos viendo acá, ¿sí?, se ve claramente cómo han sacado también toda la masa cefálica, todo el tejido neurológico, y lo estaríamos viendo, esto de aquí sería el malar, ¿vale?, del lado derecho. Entonces estaríamos viendo que me han quitado un trozo de frontal, un trozo de parietal, un trozo de occipital y un trozo de temporal, ¿sí?, y estaríamos viendo desde la derecha una calota en la que esta sería la parte anterior, aquella sería la parte posterior. Y vemos como, primero, que la membrana a veces tiene orificios, ¿vale? Como en su borde inferior, aquí, se va a formar un seno por donde va a circular sangre. Seno longitudinal inferior, que va a ir a drenarse a un seno que está aquí. ¿Vale? Lo veremos ahora en otra fotografía. Y vemos cómo las fibras siguen esta línea. ¿Sí? Cómo se van acercando a este fulcrum de Sutherland. ¿De acuerdo? Cómo se van desplegando entre sí. Luego a esta zona se cruzan, hay líneas que se cruzan, ¿sí? Pero vemos que esta tensión recíproca, que aunque no haya tejido y aunque no haya líquido, se sigue manteniendo, ¿no? Esto que estábamos hablando al principio. Entonces, además, esta membrana pasa igual que con el resto del cuerpo. Es decir, tenemos musculatura que une los dos lados, aparte del diafragma. La musculatura está a un lado y a otro. En el cerebro pasa exactamente igual. Y este tabique separa estos dos hemisferios, literalmente hablando, que luego van a tener que unirse por debajo de este seno para crear conexiones, para luego crear la inervación de las diferentes partes del cuerpo. De tal manera que en este cruce voy a tener parte de los dos cerebros, ¿sí?, pero el lado izquierdo va a inervar sobre todo más el lado derecho, y el lado derecho sobre todo va a inervar más el lado izquierdo, en este cruce que pasa por debajo de esta membrana. Esta membrana que decíamos que venía de abajo, ¿dónde termina su inserción? O sea, primer detalle, está justo en el centro. Se puede desviar porque la tienda va a tirar de un lado hacia otro, pero ella es central. Aquí estamos viendo otra fotografía, y aquí ya se puede apreciar en esta fotografía los senos, ¿sí? Veis que la hoz del cerebro, en este caso esto sería anterior, esta parte sería anterior y esta posterior, y entonces vemos cómo la tienda del lado izquierdo, ¿sí?, entonces vemos cómo este seno se llama seno longitudinal inferior, seno longitudinal superior, y que convergen a un lago común, ¿sabes?, el superior y el inferior, y este de aquí, que es el seno recto, si no recuerdo mal, seno recto, que va a terminar en la parte posterior del occipital, y esta sangre, dentro del cráneo, se va a encontrar con que también deja una huella en el cráneo, ¿vale?, porque realmente hay un engrosamiento. Este engrosamiento se va a ver fuera del cráneo también, y ahora lo veremos. Es para empezar a ver estos anclajes tan interesantes. Entonces, esta membrana alante, ¿dónde se está insertando?
es en la apófisis cristagalli, pero me interesa otro detalle. Estamos viendo un cráneo, un corte sagital, me han cortado justo en el centro, pero ligeramente a la derecha. Es decir, si yo estoy aquí, en vez de cortarme justo en el centro, me han cortado ligeramente a la derecha para que veamos esto de aquí. Esto. Entonces, ¿esto de aquí qué es? Ya lo veréis, se llama hueso etmoides. Es un hueso central en el cráneo. El más central de todos, en verdad. ¿Vale? El hueso etmoides. Y si os fijáis, desde el etmoides se forma un tabique que se continúa y llega hasta... El maxilar superior. Exactamente. Entonces, este etmoides tiene una lámina que va de arriba abajo, que se continúa esa lámina con esto de aquí, que eso es una apófisis, se llama apófisis cristagalli, cresta de gallo, ¿sí? Pero sigue estando la cresta de gallo en el mismo plano que la lámina que baja completamente partiendo el etmoides en dos y que se une a un hueso que se llama vomer, ya lo veremos, y que une y que forman el tabique nasal a un lado y a otro. Entonces, ese trozo no es el mismo hueso que el de arriba, es otro hueso. ¿Vale? El vomer se considera un hueso impar craneal que está justo en el centro. ¿Vale? Entonces, de tal manera que entre etmoides y vomer parten el cráneo literalmente en dos. Y curiosamente, el rostro está partido en ese trozo. Es decir, tenemos dos maxilares, dos nasales, ¿sí? Y un frontal que al principio estaba cortado, pero ahora solo le queda aquí una sutura que se llama sutura metópica. Voy metiendo nombres, porque ya hay que estudiar, ¿eh? Entonces, esta sutura metópica, ¿sí?, es el punto de fractura que aún queda después de años. Pero a partir de esta sutura, ya aquí, este trozo de cráneo frontal, es el único trozo que no está partido. Pero aquí, en este trocito de aquí, justo en donde está la apófisis cristagalli, hasta aquí el cráneo está partido en dos. Y resulta que donde está partido en dos, tengo un refuerzo que es un tabique, y es el tabique nasal. Y ese tabique es la continuidad ósea del mismo plano donde vendría a insertarse la dura madre. Recapitulamos. La dura madre se despliega y forma la hoz del cerebro, ¿sí?, que separa un hemisferio de otro, pero tiene una continuidad a través de la apófisis cristagalli, ¿de acuerdo?, y también la cresta del frontal, ¿sí?, que veis que se continúa, ¿verdad? Esta cresta del frontal y esta cresta de la apófisis cristagalli son una continuidad de la tensión de la membrana de tensión recíproca por dentro. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo se ensancha aquí el hueso. O sea, esto le da una potencia a una parte del cráneo que tenemos partida en dos. Eso es importante, importantísimo, porque eso se mantiene partido en dos toda la vida. Toda la vida está partida en dos. ¿Vale? Entonces tenemos el rostro, está partido en dos mitades, reforzada por un hueso que va justo en ese centro y es un tabique que da fuerza y que luego ese tabique se continúa con la dura madre, pero claro, ya no hay hueso por dentro. ¿Vale? Y ese tabique, aún así, no es un tabique entero, sino que además está articulado. Daros cuenta, ¿eh? Estoy diciendo que el sitio donde el rostro se parte, tengo una osificación, apoyando esa sutura, este trozo que está partido literalmente en dos. Eso es importante, importantísimo, porque aquí, en la unión de esta apófisis cristagalli con este tabique, con el hueso frontal y su ensanchamiento, en este trozo de aquí, es donde viene a terminar la dura madre en la parte más anterior del cuerpo. Me estoy explicando la hoz del cerebro,
termina agarrándose a esta región de aquí, que es el vértice de este tabique. Es decir, tengo un tabique para el rostro óseo y un tabique membranoso para la calota, pero es el mismo plano y es una continuidad. Me iban a hacer una pregunta. El tabique nasal es 6 y 9. Una lámina se llama la lámina perpendicular del etmoides con el vómer. Y ambos se apoyan en un hueso que ya lo entenderéis. Es el hueso esfenoide, ya iremos a por él, no pasa nada. Voy poniendo nombres, para que poco a poco se vayas entendiendo. Eso significa que la membrana de tensión recíproca, que es capaz de tirar de este hueso y se desarrolla de esta manera por esta tensión, ¿vale? Eso significa que hay siempre tracción. Esa tracción termina afectando al maxilar superior. Y ahora cuando veamos cómo se forman el cráneo, la arquitectura ósea del cráneo, que vamos a entrar en eso ahora, tenéis que entender entonces que lo que pasa aquí va a interferir directamente sobre la dura madre, va a bajar por la columna y va a llegar hasta el coxis. Es decir, el coxis sería la última parte de la dura madre que tiene inserción a través del ligamento, el filum terminal, y la apófisis cristagalli, junto con el tabique, sería el término final de esta línea membranosa que parte el cuerpo en dos. Y os aseguro que eso es muy importante. Ya veréis que todos los problemas de esta región terminan afectando a los problemas de cadera, rodillas, pelvis. Es decir, si aquí he tenido trauma y pierdo movimiento, mi sacro pierde movimiento. Y si el sacro tiene poco movimiento y encima todos me quitan, ya empiezo a tener problemas de la corsofemoral y de las rodillas, de ambos lados a la vez. Entonces, esto de aquí va directo a la otra terminal. Y viceversa, el sacro, una caída sobre el sacrocoxis, llega directamente aquí. Entonces, recuerdo perfectamente el día en el que estoy tratando una osteopatía del pubis de un jugador de fútbol con 25 años, en plena forma física, y después de 3 sesiones de osteopatía que había conseguido esto, un 0 patatero, estaba igual, se me ocurre ponerme a trabajar esto. 5 minutos después de ponerme a trabajar esta parte de aquí, empieza a decirme, ay, me está tirando del pubis, me está tirando del pubis, me está tirando del pubis. 10 minutos después, se levanta y no tiene dolor del pubis, nunca más volvió con dolor púbico. Y yo aluciné. O sea, os hablo de algo que... ¡Hostia, no me jodas! ¿En serio? ¿Tengo osteopatía del pubis porque esta parte de aquí estaba comprimida? Pues sí. Había tenido también algo en la boca, no me acuerdo qué, porque te hablo del 2003. Estoy hablando del 2003, hace ya 20 años de este caso. Pero él flipó y yo aluciné, ¿vale? Pero ahí te das cuenta de la conexión que había tan potente, que en ese momento no lo entendía bien, ¿eh? No lo entendía, ¿vale? No lo entendía. Lo entiendo ahora y os lo explico ahora. Pero esto es sagrado. Los niños se chupan el dedo para estimularse este tabique, dependiendo si quiero que vaya hacia adentro o hacia afuera, para estimular las membranas de tensión recíproca y el líquido cefalorraquídeo. O sea, estamos hablando de algo muy potente, no estamos hablando de cualquier cosa. Y toda esta energía va a converger hacia este punto. Es decir, si yo hago una línea hacia aquí y hago una línea siguiendo la bóveda, llegaría al mismo punto. Y aquí, familia, tengo a una glándula que se llama hipófisis. Ahí lo dejo. Dime. ¿La apófisis cristagalli? ¿La apófisis cristagalli qué pasa? ¿De dónde se origina? ¿Del hueso frontal? No, la apófisis cristagalli es del etmoides. Lo que pasa es que ahí a veces se llega hasta soldar, ¿vale?, con la cresta que separa la cresta frontal posterior que separa un lado de otro, porque
tengo tanta tensión que puedes encontrarte, pues esto, que literalmente es una continuidad entre la prófisis cristagalli y esta cresta posterior del frontal. Es del etmoides, sí, es del etmoides. De tal manera que estoy tirando del etmoides, y entonces, si tiro del etmoides, estoy tirando del tabique. Si tiro del tabique, ¿estoy modificando la bóveda? Os aseguro que sí. Os lo aseguro que es así, ¿eh? Entonces, tengo problemas sacro que terminan, traumas sacro que terminan afectándome aquí, más que a ninguna otra región. Y tengo problemas de aquí que me afectan a la sacroiliaca, rodillas, piernas. O sea, me encuentro las dos cosas. Cuando me dicen, hostia, Antonio, es que estoy peor por la mañana recién levantado, los días que descanso más peor estoy, ya sé que no es articular, ya sé que viene del cráneo o que el cráneo está asociado. Es muy frecuente esto. Y aquí también se puede ver cómo tenemos una sutura, ¿lo veis? Que estamos viéndola desde dentro y podemos percibir ya, hostia, pues resulta que el temporal está tapizando al parietal. ¿Lo veis? Podemos ver venas de drenaje en el cráneo. Podemos ver cómo en esta región de aquí el hueso se ha hecho mucho más amplio, muchísimo más. De aquí hacia adelante, ¿quién va a salir? De aquí hacia adelante, hacia la abierta hacia un lado y hacia otro, va a ir la inserción de la tienda. De aquí hacia arriba, la hoz del cerebro, de aquí hacia abajo, la hoz del cerebelo. Pero en este trozo converge, se apoya la hoz conjuntamente con la tienda. Bueno, y esto por detrás, ¿a quién se va a insertar aquí? ¿Quién pensáis que se va a insertar ahí? ¿Quién? El trapecio. Entonces el trapecio se inserta aquí. ¿Comprendéis? El trapecio que va a sostener la cintura escapular, el trapecio que va a llegar hasta la D12, D10 según el autor, el trapecio que es el músculo más amplio de los movimientos de cráneo, cintura escapular, ¿sí? Este trapecio se va a insertar en este lugar de aquí. ¿Creéis que eso es casualidad? Os aseguro que no. Es decir, que el refuerzo que hay por dentro de las membranas de tensión recíproca me lo están separando un hueso que por fuera tengo unas palancas de apoyo importantísimas. Entonces, cuando vosotros vais a modificar aquí nada de movimiento, algo de movimiento, estáis tocando el punto de apoyo más alto para las palancas. Ahora veremos. Pero ya tenéis que empezar a entender que entonces estos puntos son puntos clave, que se van a llamar o arcos, como mi apellido, se van a llamar contrafuertes, se van a llamar pilares. Vamos a ver lo que son. Pero tenéis que entender que no es cualquier sitio. Entonces, la base sería eso. Esa es la base del cráneo. De aquí para arriba tenemos la calota, de aquí para abajo tenemos la base craneal. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Qué interesante, ¿no? A ese nivel también hay la hoz y también a ese nivel hay como un suelo, digamos, que separa el arriba y el abajo también en membrana. Claro, claro. O sea, de aquí para allá se crea un suelo en el que viene a agarrarse, o sea, desde la hoz nacen dos tiendas y esa tienda tiene que ir insertada atrás en algún sitio. Pues va insertado en este hueso de aquí. Desde el occipital va a salir una línea curva, un arco,
que va a llegar hasta la mastoides. Desde el occipital, de donde hemos visto ese engrosamiento, va a salir una línea curva, que es un arco, que va a ir de un pilar hasta, no es en este caso un pilar, sino una congregación, ¿no? Pero que sí. Fijaros que desde el pilar de la mastoides, esternocleidoccipitomastoideo, de este hueso de aquí, este hueso, este peñasco, ¿sí? Esto es un pilar craneal. Desde ese pilar craneal hay un engrosamiento óseo que va a llegar hasta este dibujo que he visto antes, que habéis visto antes, ¿sí? Y desde aquí va a salir otro arco que va a llegar hasta el pilar. Entonces tenemos un arco que va a unir el pilar mastoideo al del otro lado. ¿Y ese arco es un engrosamiento óseo real? Sí, señor. Está engrosado. Este arco inferior está engrosado. ¿Por qué? Porque tengo al ecón, es decir, de aquí hasta aquí, tengo el músculo esternocleidoccipitomastoideo, cubriéndome la apófisis mastoides y llegándome hasta el occipital, atravesando la sutura por este arco. Que aquí se ve perfectamente el arco este. ¿Vale? Entonces, por ese arco tengo la primera parte por el ecón y la segunda parte, hasta llegar al centro, por el trapecio. Entonces, esa línea está por fuera relacionada con dos músculos potentes de la cintura escapular, columna y movimiento de la cintura escapular. Desde un pilar a un arco. Y por dentro tendría la inserción de la tienda del cerebelo. Es decir, la continuidad que tengo por dentro serían las membranas de tensión recíproca y por fuera serían músculos de apoyo importantes. Ojo, ¿eh? Por dentro es el suelo de la tienda o el techo. Es que el suelo del cerebro y el techo del cerebelo. En esta fotografía que hemos visto antes, en esta visión, que sería una visión frontal, con un corte vértico-frontal, ¿sí? Que me han cortado detrás de las orejas. Estamos en el occipital y este trozo de aquí, entre occipital, esto ya sería temporal, pero me voy a acercar hasta el occipital. Entonces, si yo continúo por esta línea de engrosamiento ósea, llegaría hasta el punto que he mostrado antes en la fotografía posterior. Entonces, toda la membrana se va a insertar en ese recorrido que forma una tienda, ¿lo ves o no? Que esto llegaría aquí a unirse en medio, ¿de acuerdo? Entonces, esta tienda es la base del cerebro y el techo del cerebelo, ¿sí? Ok, y esta misma tienda va a ir hacia atrás, cerrándose hacia atrás, ¿de acuerdo? Y seguirá siendo el techo del cerebelo y la base del cerebro, ¿sí? Entonces, este engrosamiento que está aquí sigue toda la línea y forma un arco que terminaría uniendo entonces la arquitectura de un lado con la del otro, gracias a este arco. Y precisamente es donde tengo por dentro la inserción de la hoz de la tienda, del cerebelo, y por fuera el ecón y el trapecio. Por lo tanto, aquí el engrosamiento óseo es enorme, o sea, es mucho más que en otra parte del cráneo. ¿Por qué? Porque es la base de donde se van a sostener músculos de palancas enormes, músculos de gran potencia. Por eso yo digo que el hombro se sostiene de la cabeza. Y por eso, si tengo un problema de mandíbula que se está articulando directamente con el temporal, entonces la mandíbula puede ser que desvíe el pilar que va a llegar hasta el hombro. No solo por los infraoideos, supraoideos, sino que además voy a tener patologías de mi brazo, que lo estuve explicando en la clase anterior, que vienen de origen mandíbulo-craneal, porque este es el cráneo del movimiento. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta fotografía? ¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Entonces estamos viendo la arquitectura donde van a ir a agarrarse todas estas estructuras.
Hemos cortado un cráneo de adelante a atrás, a parte de adelante sería aquí, pilar frontal, parte posterior de aquí. Y entonces, estos engrosamientos y este sistema trabecular óseo tiene diferentes nombres y yo le doy mucha importancia a esta parte, porque luego mi trabajo está basado en esto. Vale, entonces, tenemos un engrosamiento óseo y ahora con todo lo que he explicado entendéis lo que es el pilar frontal. Este engrosamiento óseo donde viene a situarse la hoz del cerebro y se junta con el tabique nasal, donde a partir de aquí, de este pilar, hacia arriba ya tengo hueso que se ha soldado. Pero ojo, luego aquí vuelvo a tener un hueso que se ha fracturado en dos. Tengo dos parietales, o sea, solo este trozo de aquí está unido. El resto está partido en dos. Eso le dará un tipo de mecánica. Ok, entonces serán dos huesos centrales, pero en verdad dos. Y eso es muy importante. Estas tendencias, sistema trabecular óseo en la base del cráneo, ya en los cimientos, se llaman contrafuertes. Entonces, este sería un contrafuerte que estaría en el esfenoides, ya veremos. Otro contrafuerte que estaría en el esfenoides. ¿Vale? Y ambos llegarían, estos dos contrafuertes, unidos a otras cosas, forman el pilar cigomático. Entonces, el pilar cigomático, esto estamos en la base, pero del pilar cigomático va a salir una estructura, desde el pilar cigomático, va a salir una estructura que va a llegar al pilar mastoideo. Desde este pilar hay un arco que va a ir hasta este pilar de aquí. Son dos puntos de fuerza. El hueso de los boxeadores, ¿sí? Este es un pilar, el malar es un pilar de la hostia, ¿sí? Este te protege la cara, que no te digo. Te quitan el malar, tu cara se queda desprotegida, el ojo se queda desprotegido. Malar o cigomático se llama. Entonces, este hueso malar o cigomático, de aquí, junto con lo que viene del esfenoides, van a formar un pilar. Y de este pilar, junto con el arco que va uniendo los dos apófisis mastoides, los dos pilares, de aquí voy a ir de un pilar a otro, y entonces en vez de llamarse contrafuerte, se va a llamar arco. Se va a llamar arco. Se va a llamar arco. Entonces los arcos son engrosamientos del hueso, pero en la calota. Los contrafuertes son engrosamientos óseos, o con más fuerza ósea, en la base. Y donde se juntan pilares, los arcos con los contrafuertes de la base, se forman los pilares. ¿Sí? Arcos, claro, arcos arriba, contrafuertes en la base. ¿Vale? Y vamos a llegar a los pilares. Y los pilares son lugares donde hay una convergencia de fuerza, por ejemplo, en el pilar mastoideo. ¿El pilar mastoideo para qué sería? El pilar mastoideo, ¿qué articulación tenemos? Mandíbula. Entonces, ¿va a apoyar la mandíbula de alguna manera? Sí. De aquí salen músculos como por ejemplo el digástrico. Sale de la apófisis estiloide del temporal, sale el estiloioideo. Sale el ecom. O sea, músculos que tienen que ver con el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo el sistema vestibular. ¿Se entiende? Entonces, protege y da apoyo al equilibrio, a la mandíbula, a la cefalogiria. ¿Me estoy explicando? Entonces, es un pilar para esto. Es un pilar que está, claro, la mastoide está a un lado y a otro del cráneo. ¿Y dónde está? Uah, si es que además, ¿dónde está? Es que todo, cuando empieza todo a converger, ya me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque justo a esta altura, si yo paso un eje de apófisis mastoide, apófisis mastoides, de apófisis mastoide, apófisis mastoides, ¿con quién os creéis que me encuentro? Con los cóndilos y con la apófisis transversa de la C1. O sea, estamos en el equilibrio antero-posterior también.
No me digas. Es increíble, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta, digo, hostia, mira dónde está situado. Entonces, los pilares mastoideos se encargan de este sistema de la cefalogiria, conjuntamente con la mecánica y la audición, el espacio, el equilibrio, en el mismo plano que los cóndilos y de las apófisis transversas de C1, el equilibrio, es que es impepinable. O sea, estamos hablando de que, claro, la cabeza cae hacia adelante porque el equilibrio se sostiene cuando tiro hacia atrás. El ecón va de atrás hacia adelante. Entonces estoy subido sobre este sistema que tira y me recoge, porque si no la cabeza cae hacia adelante porque el peso está por delante. Entonces me recogen, ¡pam!, ya estoy. Vale, ok. Pilares mastoideos, súper interesante. ¿Para qué es? Para qué funcionan. Pilar cigomático, este pilar de aquí. ¡Wala! Este pilar de aquí. Este pilar cigomático ¿esto para qué es? ¿Para qué es esto? Me cago en Dios. ¿Para qué es esto? Entonces, ¿quién se va a insertar aquí? El masetero. El más hetero. Si es el más hetero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sabes? Entonces aquí méteme el dedo en la boca si te atreves. ¿Vale? Entonces es un músculo súper potente, súper pequeño, pero que va a apoyarse aquí. ¿Para quién se está apoyando esto? Y entonces fijaros, de estos dientes, de estos dos dientes, hostia, sale el pilar que va a terminar subiendo por el arco y va a llegarme al pilar frontonasal. Pero tengo primero que pasar por el pilar cigomático, los arcos. Entonces, esto os lo voy a pasar, ¿eh? Entonces, los pilares que salen de dos dientes, que ya lo estudiaremos en su momento, de los 6, los premolares, no, el primer molar, ese diente es la hostia, porque es el pilar lateral de la bóveda maxilar. Y este pilar es para poder masticar quicos, romper cosas. Aquí hay una fuerza que tiene que estar asimilada por el cráneo. ¿Entendéis o no? Claro, esto no se puede desarmar, pegar dos bocas y se te desarma el cráneo malamente. O sea, esto tiene que estar muy bien apoyado, ¿eh? Entonces, hay dos dientes que son, o sea, dos zonas en la boca que son pilares. El pilar para los dientes 6, que van a subir y están en relación con el malar, que tienen relación con los arcos frontales, que son engrosamientos óseos también, ¿sí? Todo este sistema, para la fuerza que viene lateralmente. ¿Sí o no? ¿Se entiende, verdad? Ahora tengo el pilar canino, que va a llegar al pilar frontal. Entonces, los caninos son dientes pilares que van a terminar llegando aquí. Ojo, ¿eh? Entonces la bóveda converge la fuerza hacia ¿qué pilar? De aquí que sale. ¿Hasta dónde llega? ¿Comprendéis cómo funciona esto? Entonces estos pilares de la boca tienen que estar apoyados por pilares, arcos, para poder amortiguar esta presión, porque claro, estamos hablando de mucha presión, aquí hay mucha energía, ¿eh? Esto es mucha energía para el cráneo, se tiene que asimilar en el rostro, ¿vale? Y esto da mucha potencia porque son puntos de apoyo nuestros importantes. Es decir, cuando queremos realmente empujar, hacemos, no, aprietas los dientes y tiras, porque aquí te apoyas en el cráneo. Está con la boca abierta, no desarrollas la misma potencia, necesitas tener seguridad, entonces cierras, ¡pam! Y entonces se cierra todo el sistema de pilares y esto no hay quien lo mueva, ¿eh? Por eso, cuando estoy trabajando en consulta, le digo a la persona, ponte el dedo entre los dientes.
ponte los dedos entre los dientes o le pongo un algodón. Porque si no, a veces vienen y me van apretando y no me permiten trabajar, porque bloquean literalmente. Una persona que hace bruxismo bloquea las suturas del cráneo y termina comprimiendo el cráneo. Y si comprimes el cráneo, comprimes el sacro y al final terminas teniendo problemas a larga distancia, ¿eh? Esto es así. Esto es consulta, esto es clínica, esto no es leído ya. Es leído, pero esto es comprobado en consulta durante años. Mucha gente viene así en una sociedad en la que vivimos bajo estrés. Muchísima gente, ¿eh?